Ahora sí, ahora sí. Ya, bienvenidos y bienvenidas a la charla que inaugura hoy en nuestro paleociclo. En nombre del Museo de Historia Natural de Concepción, inauguramos hoy este ciclo que busca facilitarnos la comprensión de la vida que se desarrolló, surgió y se extinguió aquí en el territorio que hoy habitamos. Para entregarnos una introducción a este ciclo reflexivo y de información que partimos hoy, quiero dejar con ustedes a Catherine Cisterna, que es la encargada del área curatorial de ciencias naturales de nuestro museo. Les comento que hoy día presentamos una charla de Cristian Salazar, quien entregará una charla de aproximadamente 40 minutos y después daremos un espacio para las preguntas. Las preguntas les invitamos a que las realicen en el canal de YouTube del museo, ahí en la sección preguntas, que después van a ser recogidas y ahí las podremos ir seleccionando y se responderán en la última etapa. Así que, bienvenida Katy, te doy el pase a ti. Hola Dayana, muchas gracias por la presentación. Y sí, pues el día de hoy tenemos, como comentaba Dayana, tenemos con nosotros a Cristian Salazar. Cristian es geólogo y titulado de la Universidad de Concepción de acá en la región. Y bueno, hoy día nos va a dar una charla sobre las extinciones masivas del Cretácico, a propósito además que estamos celebrando el día de hoy, el Día de la Tierra, así que súper buen tema para tratar el día de hoy. Y bueno, les voy a comentar, a propósito de esta charla, les voy a dar una pequeña introducción que tiene que ver también con un poco con la problemática de los bioeventos que se desarrollaron durante esta extinción masiva que coincide, ¿cierto?, con esta extinción de los dinosaurios. Así que vamos a abordar temáticas asociadas y nos vamos también hoy día a focalizar con la charla que nos va a dar el doctor Cristian Salazar sobre los amonites también, que son un grupo de organismos invertebrados que también vivieron en el mar junto con otras especies que abundaron aquí en la región del Biobío, como mosasaurios, plesiosaurios, tortugas marinas. ¿Ya? Así es que voy a dejar con ustedes a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, estaba muteado. Muy bien, Katy, muchas gracias por la presentación y la invitación. Muy bien, entonces te dejamos entonces para que puedas hablarnos sobre este súper entretenido e interesante tema, ¿ya? Y recordarles también a todos que al final vamos a ir respondiendo las preguntas y las consultas, así que las pueden ir dejando ahí en la plataforma en YouTube. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y por la invitación en especial al Museo Nacional de Historia Natural de Concepción y a mi amiga y colega Catherine Cisterna por esta agradable invitación, y para mí es un orgullo participar en este paleociclo de charlas paleontológicas, y en especial con un tema que tiene especial relevancia en la región del Biobío, particularmente en las costas de la zona de Concepción, Talcahuano, Tomé. Yo creo que tal vez muchos se van a encontrar con algunos temas y lugares conocidos, y esto tiene una aplicación a nivel global, que bajo este estudio que he realizado desde memoria de título y después poco a poco ha avanzado un poco más, a una problemática global y cómo está aportando Chile, en especial la región del Biobío, a aportar antecedentes para esto. Entonces, bueno, la he titulado como la extinción masiva del final del Cretácico, y se podría agregar también el aporte que está haciendo Chile Central frente a esto. También esta es conocida como la extinción del KT, fue muy conocida en los años 80, 90, hasta incluso en los años 2000 con este título. Actualmente, bueno, como se presenta ahí, hoy en día pertenezco a la Universidad Mayor como director de escuela director de Escuela de Geología de la misma casa de estudio. Bueno, el límite KT, en sí, la extinción que se produce al final del Cretácico, hay un evento bastante particular por el cual se ha hecho famoso, que es la caída de este gran meteorito en la península del Yucatán y que ha dejado este registro como el cráter de Chicxulub, el cual tenía varios kilómetros de diámetro, que tiene un impacto hace más o menos 66 millones de años. Se cree que el asteroide tenía más o menos 10 kilómetros de diámetro, y con un cráter aproximado que dejó como vestigio de este gran evento
de 180 kilómetros de diámetro. Además, es para poder tener una relación con del impacto que genera en términos de energía, el equivalente a 2 millones de veces más potente de las actuales bombas nucleares que se conocen hoy día. O sea, para ver el nivel de impacto que que generó esta caída de meteoritos sobre la superficie de la Tierra. Bueno, en particular, el final del Cretácico, aquí tenemos el cuadro cronoestratigráfico, que es como nuestro calendario geológico. Muchas veces nosotros hablamos del pasado geológico, los diferentes eventos, y aquí arriba está el presente, hoy día. Por ejemplo, aquí al comienzo del Holoceno, hace 11.700 años, es considerado este periodo cuando ya está en sí el Homo sapiens con su desarrollo más fuerte a como lo conocemos hoy día. Y aquí donde está en este recuadro, al final del Cretácico, es cuando tenemos esta extinción hace 66 millones de años, que el final del Cretácico, el periodo donde se extinguen o terminan los grandes reptiles, los dinosaurios principalmente, y organismos marinos, entre ellos los amonites y otros, y da paso, producto de esta extinción que ocurre, hay diferentes momentos de extinción, vamos a dar una pequeña revisión, da paso a la proliferación o la dominancia de cierto organismo. Con eso pasamos al Cenozoico, que es conocido el Paleógeno, que es el periodo donde comienzan a dominar fuertemente los mamíferos, y gracias a esto aparecemos como una especie dominante, el Homo sapiens. Entonces se puede atribuir un poco que gracias a la extinción masiva del final del Cretácico, se da el paso a la radiación de los mamíferos en sí, los grandes mamíferos que existieron, y por ende desencadenan una especie más que el Homo sapiens, y por eso estamos nosotros hoy día reunidos. Pero eso hay que tener algunos conceptos básicos que necesitamos para comprender la charla. La extinción masiva ha sido definido principalmente como un descenso generalizado y rápido en la cantidad de vida en la Tierra. O sea, si hoy día de todo el universo de especies que tenemos se extingue más o menos más de un 50%, ya podríamos hablar de una extinción masiva, ya generalizado y rápido en términos geológicos. Generalizado de que diferentes grupos se extinguen, mamíferos, reptiles, anfibios, aves, flora, también plantas mayores, plantas menores, y en un periodo rápido. Esto no quiere decir que en un par de meses o años, sino miles de años, incluso se atribuye hasta un par de millones de años. También es considerado como un cambio brusco. Dentro de las características de cambio brusco, en la diversidad y abundancia de la vida macroscópica. Esto ha sido por el registro fósil mejor estudiado en los organismos macroscópicos, los organismos que podemos distinguir a simple vista. También hay estudios que se han realizado de organismos microscópicos, principalmente como foraminíferos, y también se han hecho algunas conclusiones. Y como bien se sabe en biología, existe continuamente, se están tal vez no perceptible para nuestra vida, que es menor a 100 años, la generación de nuevas especies. Entonces, entre las características de la extinción es masiva, la tasa de extinción, o sea, el porcentaje o número de especies que se extinguen, es mayor a la tasa de especiación, de la aparición de nuevas especies. Ya este equilibrio que existe generalmente en un periodo de proliferación, de radiación, es una generación de nuevas especies versus las que se están extinguiendo, pero en este otro escenario de extinción masiva se extinguen más especies que las que se generan por causas naturales. Ahora, si consideramos todas las especies, el universo de especies registradas desde el Cámbrico hace 542 millones de años hasta ahora, hoy día solamente se representan un 2% de las especies. Y eso significa que el 98% de las especies documentadas se han extinguido en estos 542 millones de años. Y además de que en los últimos 540 millones de años han existido 5 grandes eventos de extinción masiva y otros eventos menores que son denominados bioeventos, y estos 5 eventos vamos a hacer una pequeña revisión particular. Disculpa, Cristian, un momento. Nos consultan si es que se puede ampliar la página principal de la presentación. Ah, se está viendo la otra. Es que se ve, claro, se ve la diapositiva que viene después. Ya. O sea, se ve, pero se ve más pequeña. Ya, sorry. Un pequeño impasse técnico. Ahí no. Sorry, que estoy con 2 monitores y a lo mejor por eso está la perturbación. Ahí sí. Excelente. Creo que sí. Ya, sí, sí, estaba con 2 súper. monitores, por eso. Gracias. Bueno, estas 5 grandes extinciones masivas es conocida como las Big Five en la literatura.
de los últimos 540 millones de años. Voy a dejar esto que está entre comillas, la sexta extinción, en paréntesis un poco. Tenemos la primera extinción que ocurre, aquí las tenemos indicadas, a final del Ordovícico, eso es más o menos hace 440 millones de años. Por otro lado tenemos la que ocurre al final del Devónico, eso es más o menos 370 millones de años. Por otro lado, la más grande, la más catastrófica, la del Permo-Triásico, que se extingue alrededor del 90% de las especies. Por otro lado, la Triásica-Jurásica, y la que nos convoca hoy día, la Cretácica terciaria. De hecho, incluso también algunos se han atrevido a hablar que lo que está ocurriendo hoy lo han denominado como la sexta extinción masiva. También acá hay una serie de indicaciones de flechas que están indicando extinciones menores, que son denominados en la literatura principalmente como bioeventos, ¿ya? Y que no alcanzan a que se extingan el 50% de las especies, sino de que porcentaje de un 30, un 40 son eventos menores, pero igual significativos para el estudio de la evolución y la paleontología en sí. Y además, una de las grandes preguntas es ¿por qué ocurren estos eventos? ¿Cuál es su causa y cuál es su efecto? Ya principalmente ahora estamos hablando de términos cuantitativos. Entonces, ¿qué es una extinción masiva? Como decíamos, es un descenso generalizado y rápido de la cantidad de vida en la Tierra, cambio brusco, la diversidad y abundancia, y más de un 98% de especies documentadas han extinguido. Aquí tenemos una curva donde está representando hace 542 millones de años como un calendario. Si seguimos avanzando hacia la derecha, vamos avanzando en los millones de años hasta llegar más o menos hasta el presente. Si podemos ver, en base a las especies registradas, documentadas, cada día los nuevos artículos científicos están apareciendo más, esta tasa va aumentando, hay un incremento cuando se puede estudiar mucho mejor, y podemos ver de que en los triangulitos amarillos tenemos indicado, cuando tenemos una radiación de la vida en la Tierra, tenemos estos eventos, aquí vemos de que hay un descenso, nuevamente hay una recuperación, un descenso, hay una recuperación, un descenso, aquí tenemos la Permo-Triásica, que es la más compleja, más del 90% de las especies que se extinguen. Luego tenemos un aumento, tenemos aquí esta otra crisis, hay una pequeña recuperación y tenemos otra crisis entre el Triásico-Jurásico, hace más o menos 200 millones de años, y ya hace 66 millones de años esta última gran extinción, que por eso es la que tiene mejor registro, ha sido más estudiada, coincide con el impacto de Chicxulub, el impacto de este meteorito, y que tenemos este gran descenso, este quiebre en el pico en aumento de la diversidad sobre la Tierra. Bueno, aquí siempre, como en el orden de la ciencia, hay dos corrientes principales. Una corriente que habla de extinciones catastróficas y otra de extinciones graduales. Las extinciones graduales hablan de que tienen una duración de más o menos 500.000 años o medio millón de años, incluso hasta 1 millón de años, dura el proceso. Por otro lado, la tendencia catastrofista habla de que puede ocurrir entre 1 y 1000 años. Esa es la tendencia de cómo se pueden explicar. Y ahí hacen comparación las disyuntivas principales que tienen estas dos corrientes. Eso son las metodologías de muestreo, preservación incompleta de la especie, retrabajo de sedimento que conduce a una redepositación de los sedimentos, las variables que se consideren para su interpretación, riqueza, abundancia, diversidad, influyen. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro, aquí vamos avanzando en el tiempo, estamos en la parte más baja donde tengo el cursor y hacia arriba la parte más nueva, y acá tenemos donde está marcado el límite Cretácico terciario. Estas líneas están indicando presencia o ausencia de foraminíferos, organismos microscópicos, y podemos ver de que aquí dejan de existir estas especies, otro grupo se mantiene y se extingue después del límite Cretácico terciario, otras especies continúan y otras especies radian. Pero también esto está ponderado de 1 a 1, o sea, una especie versus otra especie, pero en el muestreo no se está diferenciando si aquí hay un espécimen, un ejemplar presente, o 1000 o 2000 especímenes presentes. Entonces esas son variables muy importantes a considerar para hacer este tipo de estudios detallados que nos puede llevar a diferentes interpretaciones. Ahora, ¿qué es lo que puede causar esto? Algunos han postulado, y ahí están las referencias tales, impactos de asteroides, que es literalmente como lo que ocurre en Chicxulub, de que impacta un meteorito, genera un efecto invernadero, un oscurecimiento de la atmósfera, no llega la radiación solar,
impide que tengamos la luz de día, donde muchos vegetales, y esto es por meses y años, o local o globalmente, que es lo que se necesita estudiar, un ensombrecimiento total. Por lo tanto, la fotosíntesis en las plantas no la pueden realizar, que es la materia prima de alimentación para los organismos omnívoros o carnívoros posteriormente. Hay toda una cadena que ocurre. Por otro lado, se responsabiliza volcanismo a gran escala por las grandes emisiones de dióxido de carbono que producirían cierto efecto que los vamos a ver prontamente. Cambios climáticos que pueden estar asociados a diferentes factores, ya sea por los dos anteriores o por un tercero, y también algunas interpretaciones o causas astronómicas, cambio del eje de rotación de la Tierra, conformación del sistema solar, entre otros, que son los que podrían estar causando estos eventos de extinción masiva. Y esto estaba basado en este artículo que está citado acá abajo, que es modelamiento climático de los eventos de extinciones masivas, una revisión de lo que han publicado los diferentes colegas. También hay otros que lo agrupan en los ciclos independientes del carbono y vinculados al carbono. Aquí el dióxido de carbono cumple un rol fundamental, ya de que es uno de los principales causantes del calentamiento global, ya sea por emisiones naturales, por una fuente, por otra, y hoy en día también la discusión que está por cuánto dióxido de carbono emite el ser humano, y otras causas que pueden ser interpretadas independientes del ciclo del carbono, como el impacto asteroide o factores astronómicos, que nos pueden conllevar a calentamiento o enfriamiento y generarían extinciones masivas. Independiente del ciclo de carbono, bueno, el impacto bólido, inviernos nucleares y cambios en el nivel del mar, que pueden ser llevados por diferentes consecuencias, y esto, o diferentes precursores que nos conllevan a estas características. Por otro lado, una de las teorías más fuertes o más directas para poder estudiar son las vinculadas con el carbono, ya de que al aumentar las concentraciones de dióxido de carbono, este está generando de que ocurra una acidificación de océanos, por ejemplo, y también en la misma atmósfera o en la superficie genera cierto efecto. Y al tener una acidificación de los océanos, como vemos acá, esta, al entrar en contacto con el agua, genera ácido carbónico, el cual se puede disociar en iones de hidrógeno y iones de bicarbonato, el cual afecta como un ácido a las concentraciones de carbonato cuando se generan los esqueletos de los organismos marinos, como las conchas o los huesos de los vertebrados marinos, el cual genera menos carbonato disponible para la construcción de su esqueleto. Por lo tanto tenemos especies menos exitosas que tienen mayor demanda de carbonato para producir su esqueleto. Entonces hay una descompensación en el medio oceánico, en la vida marina, donde se pueden desarrollar menos ejemplares por especie y a la vez ejemplares más deficientes, más débiles, o que puedan llegar hasta cierto estadio o desarrollar vías más cortas. Esto en consecuencia puede generar también en la atmósfera lluvias ácidas, concentraciones de sulfuro, hidrógeno. La relación oxígeno y anoxia nos puede generar eventos anóxicos. Si tenemos menos oxígeno disponible en la atmósfera, es más complejo para el desarrollo de ciertos organismos, a pesar de que de la vida en la Tierra se origina en condiciones anóxicas con organismos que están hoy día subyugados en nuestra actualidad, en donde ellos sintetizan el dióxido de carbono y pueden liberar oxígeno. Bueno, y en fin, hasta el cambio del pH en la química del océano. ¿Ya? Bueno, comparando un poco el desarrollo de los grandes corales en la historia geológica, aquí también tenemos desde el Ordovícico, 490 millones de años hasta hoy día, estas montañitas que se ven son los picos que tienen las grandes concentraciones de corales, y podemos ver que de las 5 extinciones masivas que están marcadas en negrito, tenemos pic previo de carbonato antes de la extinción masiva. Eso ya me está diciendo de que cuando estamos rumbo a la extinción masiva hay una disminución de las concentraciones de carbonato en el océano, a excepción de la extinción al final del Ordovícico. Por otro lado, si correlacionamos las extinciones masivas en estas barras, vemos de que estas curvas tenemos pic de concentraciones de dióxido de carbono en la mayoría de las extinciones masivas. Entonces hay una correlación entre producción de carbonato disponible en el océano previo a la extinción masiva, tenemos un descenso generalizado, y previo a la extinción masiva tenemos un gran aumento de dióxido de carbono. Entonces aquí estamos haciendo dos correlaciones, y además aquí tenemos también el precámbrico, como avanzando en el tiempo hacia arriba, y aquí está el Cretácico terciario,
En negrito, periodos de calentamiento, y en blanco, periodos de enfriamiento. Podemos ver de que las grandes extinciones masivas del Cretácico terciario, Triásico Jurásico, Permotriásico, por ejemplo, la del final del Devónico, están en periodos de calentamiento. Incluso la del Ordovícico Silúrico, si vemos acá, está en un pic de enfriamiento. También, bueno, aquí hay un pequeño bioevento que ocurre entre el carbonífero pérmico. Entonces aquí estamos asociando de que en los picos de máximo enfriamiento y en los picos de máximo calentamiento tenemos extinciones masivas o bioeventos. Vamos como viendo las causas. Causa y efecto, esta relación, este juego lo vamos a tener durante la charla. Entonces los datos fuertes que tenemos de que al final el Ordovícico, aquí, periodo de enfriamiento, perdón, del Ordovícico como tenemos acá, y tenemos acá, no hay relación con la producción de carbonato en el océano, pero sí hay un gran enfriamiento, y ahí se extingue un 60% de los géneros, pero hay altas temperaturas previas, ¿ya? Aquí hay una mezcla entre cambios bruscos, entre calentamiento y enfriamiento dentro de una tendencia a enfriamiento. En el Devónico tardío, si vemos acá, perdón, aquí estábamos en el Ordovícico, no había enredado, en el Ordovícico estábamos acá en un máximo de calentamiento, en el Ordovícico tenemos un máximo de enfriamiento, o sea que estamos viendo de que al final del Devónico tenemos una disminución de concentraciones de carbonato en el océano y a la vez un gran enfriamiento global, y altas temperaturas entre edades de hielo, o sea, lo que estaba explicando anteriormente. A finales del Pérmico tenemos un máximo pic de calentamiento, el cual me está produciendo con altas concentraciones de dióxido de carbono, poco oxígeno en aguas poco profundas, donde está la mayor biodiversidad marina, y donde algunos estiman que se extinguen entre un 80 y un 95% de especies. Al final del Triásico, acá estamos dentro de un periodo muy caliente durante todo el Triásico, y tenemos una extinción masiva, las especies se están recuperando. Aquí hago un pequeño hincapié entre el Jurásico y Cretácico, hay un gran enfriamiento, este es un bioevento que también está muy bien registrado en Chile. Y al final del Cretácico, que luego vamos a pasar, estamos en un periodo de calentamiento, y aquí hago una pequeña tensión, miren dónde estamos hoy día, estamos saliendo de un máximo frío, donde se extingue la megafauna, los mamuts, bueno, los gonfoterios para Sudamérica, milodón, tigre dientes de sable, o sea, en un máximo enfriamiento también tenemos una extinción masiva. En base al tema que nos convoca hoy, bueno, hace 66 millones de años, se asocia a la desaparición de los dinosaurios y los grandes reptiles marinos. Las plantas se vieron muy afectadas, no están claramente documentados, se está avanzando en eso. Amonites y belemnites se extinguieron, al igual que en un alto porcentaje bivalvos, gastrópodos y todos los foraminíferos. Aquí tenemos una imagen de una amonite de la zona de Concepción, y tenemos el Aristónex quiriquinense, que fue extraído en la zona de Cocholhue. Aquí tenemos las partes que se pudieron extraer en ese tiempo, que son evidencia, y aquí está la serie de artículos que están evidenciando estos estudios, y para que tengan una idea, en las latitudes medias, entre Santiago y Concepción, las temperaturas promedio, al final del Cretácico eran 6 a 14 grados Celsius por sobre las que tenemos hoy día. O sea, en verano tenemos 30 grados, fácilmente en el final del Cretácico las temperaturas llegaban alrededor de los 40 grados. Lo que hoy día la Antártica y el Polo Norte, si tenemos temperaturas medias de 0 grados, en esos tiempos eran de 20 hasta 40 grados los polos, condiciones completamente diferentes, no existía la Antártica entre otras. Esto es para que nos armemos un panorama de las altas temperaturas que habían al final del Cretácico y que podamos hacer una correlación de cómo estaríamos hoy día y si las especies podrían sobrevivir a esas grandes temperaturas. Uno de los últimos grandes congresos que ya se hizo hace bastante tiempo fue en el año 2013, en Inglaterra, donde fue uno de los congresos donde se estudió más acabado, basado en 3 conceptos muy fuertes: volcanismo, impacto y extinciones masivas, viendo esta relación que hay de sí y sus causas y efectos. ¿A cuál fue la conclusión que llegaron en ese tiempo 150 investigadores que trabajan en esta problemática? Que el volcanismo es la causa principal en 4 de las extinciones en masa. El impacto de Chicxulub es un factor que contribuye a la extinción al final del Cretácico, o sea, ya se iba rumbo a una extinción, y la caída del meteorito es la última gota que rebalsa el vaso. Por lo tanto, dentro de estas mismas conclusiones, la naturaleza y las causas de las extinciones masivas han sido temas de intenso debate científico durante las últimas 3 a 4 décadas, desde el año 80 hasta ahora. Uno o varios grandes impactos de bólido y la erupción
que está evidenciada por las grandes provincias ígneas. Son los dos focos fuertes que se están atribuyendo una combinación de ambos. Las erupciones volcánicas, los impactos de grandes meteoritos conducen a un rápido cambio climático, anoxia oceánica, destrucción de la capa de ozono, y donde emergen como las principales causas de las extinciones en masa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los eventos indicados aquí, la extinción masiva en rojo, al final del Ordovícico, al final del Pérmico, del Triásico, del Cretácico. Y aquí tenemos marcado en rojo Beluga, Siberia, Eurasian Camp, el Central Atlantic Magmatic Province y el evento de Deccan. Esos son eventos de grandes provincias ígneas, producto de mega erupciones volcánicas en cadena en regiones, con altas emisiones de dióxido de carbono, las cuales, en este gráfico hay una coincidencia con grandes extinciones masivas. Por otro lado, si correlacionamos las grandes extinciones masivas, aquí tenemos los PIC, del Cretácico terciario, del Triásico Jurásico, Permotriásico. Aquí tenemos mapeado también el evento de Deccan, el evento en Siberia, el evento de Eurasian, el evento de Beluga, que está coincidiendo con extinciones masivas. Y aquí estos circulitos amarillos están indicando caída de grandes meteoritos, ¿ya? Para hacer esta correlación directa. Y lo que se puede observar de que, por ejemplo, aquí al final del Devónico hay una asociación de impacto de meteorito, pero no están relacionadas directas a la extinción, tal vez contribuyen. En el Permotriásico no hay un gran impacto, por lo tanto se atribuye muy fuerte que la extinción es producida producto de este calentamiento global transmitido por altas emisiones de dióxido de carbono generadas por este evento volcánico registrado en Siberia. Y en Chicxulub el meteorito cae antes de esta gran extinción. Entonces eso da tema para gran discusión y se atribuye, bajo esta comparación, de hecho el impacto de Chicxulub es 120.000 años de que ocurra lo que es considerado como el punto cero, la extinción del Cretácico terciario. Entonces se atribuye que estaba ocurriendo antes. Aquí tenemos un estudio donde considera diferentes variables, aquí hacia abajo lo más antiguo, hacia arriba lo más nuevo, de cómo estos son datos de diferentes foraminíferos, estudiados en la zona de Texas. Aquí en rojo especies que existen antes del mismo evento de extinción. Aquí tenemos el registro de la capa iridio y las ferulitas del impacto de Chicxulub. Aquí tenemos especies que sobreviven a la pasada del Cretácico y en verde las especies nuevas que aparecen. También estamos frente a un gran calentamiento global, donde ya hacia el final del Cretácico, dentro de esta curva de calentamiento, hay una pequeña baja de temperatura. Entonces son pics que se generan. Es muy común que dentro de las tendencias hayan pics internos, y esto es lo que se hace esta lectura. Entonces, lo que se puede interpretar de esta imagen, el meteorito cae 120.000 años antes del impacto. La extinción de especies fue gradual en el tiempo hasta que llega un punto que la mayor parte, el 60%, no sobrevive. Algunas pasan y otras aparecen. En el caso de los foraminíferos, microorganismos que son muchas veces más sensibles. Ahora, ¿qué es lo que nos puede decir América Latina y Chile con el estudio de los amonites del límite cretácico terciario? ¿Qué pasa antes? Los amonites nos están entregando esa visión, ese aporte. Y aquí tenemos una foto de la zona de Bahía Las Tablas, la parte norte de la isla Quiriquina, la principal localidad de estudio. De hecho, esta localidad, uno de los primeros que la visita Steinman y Charles Darwin, hasta los últimos investigadores que han podido trabajar en ella. Un artículo que publicamos el año 2012 sobre el estudio de los amonites registrados en Latinoamérica. Llegamos a la conclusión de que los amonites al final del Cretácico, y dice el Maastrichtiano, una subdivisión del Cretácico, ya eran escasos, ya quedaban muy pocos. El patrón de extinción de amonites parece diferir entre las altas latitudes, la zona centro-sur de Chile, la parte norte de Estados Unidos, en relación a las zonas tropicales. Hay una diferencia en ese patrón de extinción. Por ejemplo, la zona centro y austral de Chile, hemos estudiado la zona de Magallanes, la zona de Chile central, con la formación Quiriquina en Concepción, muestra una disminución gradual antes del Cretácico. En la zona de Brasil, las latitudes medias en el Maastrichtiano desaparecen en los últimos 300.000 años, o sea, antes de la caída del meteorito, hace 120.000 años, 120.000 años antes del final del Cretácico, cae el meteorito, pero en la zona de Brasil ya se habían extinguido 300.000 años antes de la caída del meteorito, ya que son los últimos registros. En la zona de Chile se extinguen 500.000 a 700.000 años antes del final del Cretácico, o sea,
antes de la caída del meteorito. Mientras que los registros de Colombia y México, la disminución de amonites comenzó más temprano que incluso Brasil. ¿Ya? Y el último, Sphenodiscus, un solo especie se registra al final del Maastrichtiano, una de las pequeñísimas especies que logra sobrevivir. Entonces, en todas las secciones publicadas, revisadas en ese artículo, de Latinoamérica, la desaparición de los amonites se completó antes del final del Maastrichtiano y antes de los 120.000 años de la caída del meteorito Chicxulub. Y era, por lo tanto, independiente este impacto, en, cerca de o al final del Cretácico. O sea, eso es una de las grandes conclusiones que sacamos en estos artículos. Aquí está un mapa paleogeográfico, cómo era la situación de los continentes al final del Cretácico. Podemos ver de que muchas cosas no existen, había varias diferencias como son hoy día, y ahí tenemos un pequeño recuadro de cómo era la situación en Chile, y en la formación quiriquina el principal objeto de estudio, una de las 15 mejores localidades en el mundo, y esta colección de amonites está resguardada, hay tantos la colección que yo generé de estudio está en el Departamento de Ciencia de la Tierra de la Universidad de Concepción, y también hay en el Museo Nacional de Historia Natural de Concepción. Son los dos lugares que tienen la mayor concentración de fósiles de la formación quiriquina. En Chile también hay un poco en la Escuela de Grumete, en el pequeño museo, en la misma isla, y hay unos pocos también acá en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago. Bueno, aquí tenemos, ustedes ya saben muy bien la locación, dónde están, la zona de Concepción, la isla Quiriquina, etc. Y estos puntitos negros son los puntos donde trabajé en ese tiempo. Cerro El Conejo, San Martín, Puente Perales, Hualpén, Cerro Amarillo, Santa Sabina, Cerro Concepción, San Vicente, Los Viejos, Bahía Las Tablas, Cocholhue, Tomé, Lirquén, Punta de Parra. Son puntos de muestreo donde está muy bien registrado, donde se obtuvieron los fósiles. En general, la formación quiriquina, viendo lo más antiguo a lo más nuevo, que aquí estaría el límite, está registrando condiciones marinas del final del Cretácico por diferentes tipos de roca. Aquí estamos tratando de interpretar esto como un abanico submarino. Tenemos también arenisca que están interpretando un ambiente de playa con aguas bastante agitadas. Aquí hay un evento transgresivo muy fuerte con altas concentraciones fósiles y una tendencia a un ambiente marino somero bien particular con concentraciones de bivalvos, gastrópodos, plesiosaurios, mosasaurios, tiburón, entre otros. O sea, una vida bastante abundante en ese lugar. Aquí están los puntos marcaditos donde muestreamos los amonites y su rango. Podemos ver de que aquí hay una alta concentración, y aquí, que estaría el final del Cretácico, podemos ver de que, miren, poco antes ya quedan solamente 4 especies, y antes del final del Cretácico ya no tenemos especies de amonites. De hecho, un análisis de riqueza, podemos ver de que aquí hay un aumento en la riqueza de amonites y después hay una disminución brusca, ya en número de especies, en riqueza, y bueno, hay un factor de recambio. Podemos ver de que también hay que estudiar si este grupo de amonites está presente después acá, porque aquí pueden haber 10 especies, y avanzando en el tiempo hay 10 especies, pero ¿son las mismas o no? ¿Cambiaron todas? ¿Se mantuvieron todas? ¿Cambiaron por completo? Ese tipo de análisis también importante. Y también los tipos de influencia que están representando estos fósiles, si son de aguas cálidas o frías, y podemos ver de que hay una dominancia de fósiles de aguas frías, y al final tenemos un pequeño cambio de influencia de aguas cálidas, y aquí lo que se interpreta a nivel global de que hay un enfriamiento nuevamente. Entonces ya las especies de aguas frías se habían extinguido, principalmente estaban sobreviviendo las aguas cálidas, y las aguas cálidas después le bajan la temperatura del agua y ya no sobreviven. Esas son las interpretaciones que hemos hecho. Entonces, se estima que el registro de la formación quiriquina en la zona de Concepción varía más o menos entre los 71 y 66 millones de años, con una riqueza de abundancia relativa de los amonites son altos. Disminuyen en los últimos 10 metros y en los últimos 5 metros no existen amonites. En el último tramo de los 67, 68 millones de años ya no tenemos, por lo cual la extinción ocurre antes. Especies de aguas frías dominaron principalmente la parte baja entre los 71 y 66. Después hay una dominancia de amonites de aguas cálidas entre los 66.8 y 66.2, y después ya no tenemos esa presencia. Esta yo la considero como una problemática dinámica, porque puede ir variando, puede tener matices, variaciones, de acuerdo a los estudios que se van generando. Entonces aquí hay mucho más que se puede seguir haciendo, un estudio sobre cómo está a nivel global el estudio de los plesiosaurios, mosasaurios, tortuga, entre otros, los reptiles marinos que abundaron en estas costas, como su registro, y hacer una interpretación en esta ruta.
Los amonites nautilos son los principalmente más estudiados. Se necesita que sea abordado en esta perspectiva el estudio de los bivalvos y gastrópodos en Chile. Se han hecho intentos de análisis de microfósiles, pero sin resultados positivos para su estudio en la zona de Concepción, pero hay estudios preliminares en los años 70 en la zona de Magallanes que sí pueden dar buenos resultados. Se necesita potenciar el estudio de la paleopalinología y va a ser fundamental para los estudios paleoclimatológicos. Existen estudios preliminares. Integrarlo esto con estudios de sedimentología, estratigrafía secuencial y geoquímica para poder entender mucho mejor cómo es la química del agua. Para esto se necesita mayor capital humano avanzado, desarrollo de memoria de título y posgrado para seguir desarrollando investigación y no tan solo focalizando en Chile central, sino también en la zona de Magallanes y los estudios que se pueden realizar en Antártica. Lo planteo como los desafíos que se pueden seguir haciendo por mucho tiempo. Sí, bueno, agradezco bastante la invitación, espero les haya gustado, en especial al Museo Nacional, al Museo de Historia Natural de Concepción, y no olvidar de que los fósiles en Chile están protegidos por normativa, la ley 17.288, la cual les permitía con fines científicos y su trabajo lo pueden realizar solamente paleontólogos profesionales. Así que muy agradecido. Muchas gracias, Cristian. Súper interesante tu charla y a propósito de lo que acabas de comentar, bueno, nos han llegado consultas a través de nuestras redes sociales en el museo y bueno, no sé si podrías comentar un poquito más acerca de qué, por ejemplo, qué hacemos en el caso de que encontramos un fósil o sabemos de alguien que está excavando en algún sitio en donde se alberga material paleontológico, qué es lo que debe hacer un buen ciudadano, digamos, en torno a este tipo de casos. Aquí hay, la ley lo estipula, la ley actual estipula que se debe dar, se debe comunicar a la autoridad correspondiente, principalmente a la autoridad policial. De hecho, la próxima semana se discute en la Cámara el proceso de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, vienen propuestas para el posterior reglamento. Hoy día en Chile existe una brigada de delitos medioambientales, o sea, están protegidos por ley. Si alguien tiene una colección en su casa, colección privada, particular, anda sacando fósiles, está penado por ley en materia de investigación. Esto puede ser denunciable a la Policía de Investigaciones y o también comunicado al Consejo de Monumentos Nacionales y o sus representantes cercanos en regiones, en este caso al Museo de Historia Natural de Concepción. O, en el otro caso, algún profesional cercano que sea especialista en este tema, que lo puede orientar, que lo pueda orientar en cómo proceder. Ya en este caso, tal vez la recomendación es comunicar al Museo de Historia Natural de Concepción. Sí, también recordar que existe acá en el Biobío, la OTR Biobío también, que es el representante, digamos, del Consejo de Monumentos Nacionales acá en la región. Súper importante eso. Cristian, tenemos un par de preguntas y tenemos comentarios también parece que alumnos tuyos que están en este momento viendo tu charla. Y bueno, una de las preguntas que aparecen, por ejemplo, tiene que ver con las aves. A ver, dice, ¿cómo sobrevivieron a la extinción los dinosaurios de los cuales descienden las aves? Yo creo que hace referencia, ¿cierto?, a este grupo de reptiles, ¿cierto?, que son los antepasados de las aves. Sí, bueno, claro, las aves se originan principalmente ya durante el Jurásico, con la aparición del Archaeopteryx, derivan de estos reptiles, y de hecho los dinosaurios están divididos en los avianos y no avianos. O sea, de hecho se dice ya una categoría informal o una nomenclatura informal, pero de hecho hoy día se dice que las aves son dinosaurios avianos. Hay otros que dicen los verdaderos dinosaurios, que son los clásicos que conocemos. ¿Cómo sobreviven? Es una gran pregunta, porque es una constante investigación. Siempre la investigación está más focalizada en quiénes se extinguen y por qué se extinguen, ¿ya? Y dentro de las teorías que se manejan, generalmente sobreviven las especies en biología, un patrón, y ahí Katy me puede complementar,
se extinguen los organismos más complejos. Por ejemplo, si yo lo llevo al campo los amonites, los cefalópodos, los amonites eran más complejos que los nautilus, y los amonites se extinguen, mientras que los nautilus no se extinguen, que eran las formas más sencillas. Ya así, durante el final del Cretácico, las aves también no eran complejas, a como las conocemos hoy. Era menor su abundancia, menor su riqueza, menor su diversidad. Por lo tanto, de hecho, también ya existían los mamíferos, pero eran subyugados, eran organismos menores. Y los grandes dinosaurios, imagínense, la megafauna, incluso al final del periodo de hielo, también sufren, producto de esta competencia en nicho ecológico y disponibilidad de alimentos. Y cuando escasea el alimento, los organismos que tienen mayor demanda energética alimentaria son los que van a tener una mayor competencia y menor disponibilidad, mientras que los organismos menores o más pequeños necesitan menor cantidad de energía, menor alimento para comer, por lo tanto pueden desarrollarse mucho mejor. El caso de las aves no estaban tan proliferadas como antes, entonces eso puede ser uno de los motivos. Incluso hay estudios de cómo viene el futuro de las especies, y se habla que las aves van a ser las principales sobrevivientes, por lo que recuerdo, planteaban principalmente por su capacidad de desplazamiento. O sea, hoy día yo pregunto, ¿qué especie o qué grupo de animales puede migrar desde la Patagonia hasta Alaska o Canadá? Solamente las aves es el único grupo que lo puede hacer. Katy, ¿tú puedes ahí Claro, complementar entonces, algo? claro, lo que tú comentas tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de las adaptaciones, ¿cierto? Y todas las especies y los organismos que habitan, no solamente los animales, sino que también las plantas, sobre todo, porque hay plantas que incluso sobrevivieron a esta gran extinción, y hay otras también que sobrevivieron a extinciones, una de las más grandes que fue la del Permo-Triásico, por ejemplo, que pasan desde el Paleozoico hasta el Mesozoico, y bueno, y después se extinguen. Entonces tiene que ver principalmente con lo que tú comentabas, con temas de adaptación y sobre todo por ejemplo, con el tema de los amonites. Quizás podrías explicarnos un poco cuáles son las características, por ejemplo, de los amonites, o si existe alguna diferencia entre los amonites de aguas frías, por ejemplo, de aguas cálidas. Hay algunos que se restringen en ciertos grados, por ejemplo, de la columna de agua, Sí, y que tienen en el fondo que ver con estas extinciones. claro, sí, ahí vi una pregunta sobre la diferenciación de los amonites de agua fría y cálida, cómo se pueden distinguir, o morfológicamente. Lo primero que se determina es dónde están presentes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los amonites de agua fría, los que han sido registrados en Antártica, el sur de Australia, el sur de Nueva Zelanda, Sudáfrica, la parte centro-sur de Chile, que no hay registros más al norte, o incluso algunos están registrados hacia Rusia, Alaska y la parte sur del hemisferio sur. Siempre está la pregunta, ¿cómo cruzan de un lado para otro? Claro, Yo creo que antes eran cosmopolitas y después quedaron restringidos, fueron divididos. Ahí viene la dicarancia, que se desarrollan claro, grupos eventos similares. biogeográficos asociados, claro, como los de la Patagonia, por ejemplo. Exacto. Entonces, primero dónde están registrados y así se determinan. Y sí existen leves diferencias, generalmente, como se pierde parte del registro, o sea, uno encuentra la monita y cree que está completo, pero igual falta registro. O sea, a veces ve los tubérculos, uno no sabe si las espinas tenían 1 centímetro o tenían 5 10 centímetros. Son cosas que se pierden. El color que tenían, la variabilidad de colores se pierde, pero en general los de aguas cálidas son más ornamentados que los de aguas frías, generalmente, pero no se puede aseverar. Ya no. Nos llega otra pregunta también. Dice, si el impacto fue antes del límite, ¿qué se usa para marcar el límite KT geológica y biológicamente? Y asociado a esa misma pregunta, me voy a colgar de esa misma pregunta para hacerte otra, para que nos puedas responder. ¿Y qué pasa con el KT en la región del Biobío? Ya. ¿Qué es lo que marca? Lo que marca es en sí dónde hay un punto de quiebre de especies presentes y ausentes. Aquí ya se terminó este periodo donde vamos disminuyendo la diversidad o la riqueza de especies, y después de nuevo tenemos grupos que aparecen. Pero hay siempre un pequeño grupo que sobrevive, no se extingue todo. Eso lo marca. ¿Qué pasó? En los 80 se encontró esta capa de iridio, y los estudios más generales han cambiado la metodología y la visión. Decían, aquí están los dinosaurios abajo de la capa de iridio y acá no tenemos dinosaurios, acá tenemos amonites y acá no amonites.
Después se comienzan a hacer estudios más detallados y se dan cuenta que en realidad los monites venían extinguiéndose de antes. Y los dinosaurios venían extinguiéndose de antes. Y ahí siguen estas interpretaciones con estudios más detallados, de hecho incluso los foraminíferos ayudan mucho a eso, se dan cuenta de que pasan. Los monites se extinguen antes. Entonces, si yo tengo aquí la capa de iridio que me está registrando la caída del meteorito, y acá tengo monites, aquí me está diciendo que los monites se extinguieron antes. Y si tengo foraminíferos acá, y acá desaparecen, entonces aquí ya marcan como el punto que termina, pero la extinción comienza antes, gradual. Entonces es muy importante el muestreo, la metodología, la bioestadística que se aplique para poder interpretar. De hecho, en la zona de Concepción no hay registro de iridio. En un comienzo algunos sí dijeron, pero es otra cosa lo que está marcado, un nivel de biotita, un tipo de mineral que hay. Entonces, de hecho, en el hemisferio sur no hay ningún registro de iridio. En todo el hemisferio sur, en Australia, Sudáfrica, Antártica, Chile, Argentina, no hay. El iridio está indicado hacia el hemisferio norte y también tiene que ver un poco con el ángulo que cae el meteorito y que toda esta nube de este elemento, el iridio, cae inclinado hacia el norte. Y ahí yo creo que vinculo un poco con la pregunta que cómo está la región del Biobío, o sea, tiene las secciones mejor representadas de todo Chile de este evento, y la otra son la zona de Magallanes, pero en términos de abundancia monita es la que tiene mejor, sigue siendo en cierta forma como registro marino la de la formación quiriquina. Bueno, eso es lo que hace especial también a la formación quiriquina y reconocida también a nivel mundial, ¿cierto? Por lo mismo. Nos hacen otra pregunta acá asociada al CO2. Dice, ¿estos datos sobre el aumento del CO2 y causa de extinción de las especies pueden ser argumentos para la actualidad para no seguir aumentando las emisiones de CO2? Esa es la clave. Por eso es tan en geología hay un principio que los procesos que están ocurriendo hoy día ya ocurrieron en el pasado. Y así podemos saber hacia dónde vamos. El uniformitarismo. Entonces, ese principio es clave. Y eso nos lleva a nosotros también a poder estudiar esto. O sea, hoy día en base a esos estudios podemos decir de que si aumentan las concentraciones de dióxido de carbono va a ocurrir la acidificación de océanos, va a haber aumento de la temperatura global. Y de hecho, por causas naturales debemos ir a un aumento de temperatura global, pero no al paso de cómo lo está haciendo el hombre. Hay unos estudios comparativos de las emisiones de dióxido de carbono producto del volcanismo y correlacionado con cuánto emite el hombre. Son 700 millones de veces más las emitidas, las toneladas de dióxido de carbono producidas por el hombre versus las producidas por los volcanes. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Entonces, sí es un factor muy fuerte a considerar. También es importante el rango de tiempo que se considere. A veces los estudios son basados en 50 años, en 100 años, los geólogos hablamos de miles y de millones de años. Entonces, si hay un hecho, el aumento de dióxido de carbono aumenta la temperatura en la Tierra, las especies no estamos adaptadas para sobrevivir bajo esas condiciones, algunas se van a adaptar y otras no se van a adaptar y se van a extinguir, lo cual nos hace muy frágil. Y como especie somos una especie muy dominante de que ha intervenido, no hay registro de otra especie de que haya intervenido el medio natural de cómo lo hemos hecho como especie, nosotros, el hombre. Claro, el proceso se está viendo acelerado a causa de la intervención humana. Bueno, nos comentan aquí también, me dicen, bueno, hay varias que ya hemos contestado y hay una que está al inicio y dice, habla de extraer las muestras en terreno, dice, ustedes no excavan 5, 10, 15 o más metros de profundidad en cada una de las localidades. ¿Podrías también, Cristian, a propósito de esta misma consulta, explicar cómo se lleva a cabo una excavación paleontológica, por ejemplo, en un sitio? Claro, por ejemplo, es como se encuentra el afloramiento de roca. En el caso particular de Quiriquina, es una pared en donde aquí están las capas. Y estas capas geológicas, la de más abajo es más antigua que la que está más arriba, más nueva. Y no es que entremos así, porque si entramos así estamos entrando en el mismo momento de tiempo. Esto originalmente estaba así. Si vamos a la playa, más abajo la arena es más antigua y la de más arriba se está depositando ahora. Por diferentes procesos geológicos asociados a la tectónica de placas, esto puede ser invertido o inclinado. Entonces aquí nosotros como especialistas debemos saber qué es más antiguo y qué es más nuevo. Y ahí vamos avanzando en el tiempo. No es de que nos metamos hacia adentro. Entonces vamos haciendo un muestreo metro a metro, centímetro a centímetro. Se indica el metraje de dónde fue extraído el fósil para después
compararlo en esta línea de tiempo. Yo les presentaba figuras en forma vertical, que es la forma de graficar, pero originalmente están así, estas capas están inclinadas y se llevan a la posición original que tuvieron. Ya no sé si me explico ahí con la pregunta. Sí, yo creo que está bien. A ver, y acá tenemos, a ver, otra pregunta dice, ¿qué importancia tuvieron en las extinciones los LIPS, los Large Igneous Provinces? ¿Qué Province. fue lo que Sí, comentaste al principio? sí, la Large Igneous Province eh, registran grandes mega eventos volcánicos en una región. Imaginémonos, estábamos viendo hace poco la erupción volcánica en Islandia. Islandia es tierra emergida producto de erupciones volcánicas. Imaginémonos si se activa todo el Atlántico Norte, 50 puntos volcánicos con emisiones volcánicas, y va a quedar el registro de roca. Eso después va a estar en las capas geológicas y eso me va a estar indicando que hubo un gran evento de erupción volcánica. Hoy día tenemos volcanes que están en actividad, pero cuando en una región, por procesos internos de la Tierra, ocurren estas grandes erupciones volcánicas y por bastante tiempo y con grandes emisiones, eso me está evidenciando de que hubo una gran actividad volcánica a nivel global en una región. Y nosotros cuando después estudiamos y vemos la roca, aquí ocurrió un evento volcánico importante, los LIPS que se denominan, y eso me estaría indicando que aquí en ese momento ocurrieron grandes emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre, el cual me contamina la atmósfera, que no es grato para la vida, y está coincidiendo con este proceso de extinción. Esas son las correlaciones que hacemos. De hecho, por Súper. eso se hablaba una vez con Terry Adate, tengo que sacar las muestras de Concepción, pero no he podido ir entre todos los sucesos, para poder extraer las muestras para estudiar los elementos traza de mercurio que puedan estar asociados a la zona de Concepción, porque estaría evidenciando este Large Igneous Province. Son elementos traza que están indicando este tipo de volcanismo. Pero tenemos ahí el problema de que falta una parte del registro de la zona de Concepción, pero tengo que extraer esas muestras para poder hacer ese análisis. Sería súper interesante que lo pudieran llegar a concretar. Sí, Y bueno, tenemos que pasar a esperemos que fase pase 3. claro, nosotros acá todavía en cuarentena. Y bueno, la última pregunta, nos preguntan cómo podemos en el fondo obtener de manera eficiente, ¿cierto? ¿Cómo podemos excavar de manera eficiente en un yacimiento que albergue fósiles? ¿Cuál es la manera correcta, digamos? Es una expertise, porque cada afloramiento es diferente. Utilizamos medios mecánicos lo menos invasivo posible. Cada fósil es diferente, cada afloramiento es diferente, cada preservación es diferente. Está netamente basado en la experiencia del paleontólogo que dirija la excavación. Entonces, no hay una receta de cocina, sí hay implementos básicos, y por eso generalmente primero tenemos una visita inspectiva para ver cómo abordar la excavación o el estudio que vayamos a realizar. Sí. Súper, acá nos manda un saludo la profesora Silvia Palma de la Universidad de Concepción. La A profe, propósito de saludos, lo profe. mismo, saludo a la profe también. Ya nos volveremos a reencontrar. Y Cristian, te quiero agradecer la charla de hoy día. Súper motivados tus alumnos ahí que nos dejaron ¿Alumnos míos? consulta. Sí, hay un par de alumnos tuyos ahí, un par de décimas, no sé, como mínimo ahí por ver la charla del profe. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para esta charla. Yo sé que estás muy ocupada, pero siempre es bueno tener investigadores como tú que nos puedan nutrir acerca de este tipo de temas que son súper interesantes. Así que te doy las gracias. Espero que nos volvamos a reencontrar en alguna otra charla y bueno, agradecerte la participación. Muchas gracias, Katy, gracias a todos. Y bueno, sí, una próxima oportunidad, ningún problema. Tal vez algo más presencial cuando tenga que ir a Concepción. Claro, Muchas nos gracias a quedan ahí todos. un par de materiales ahí por revisar. Muchas gracias a todos y recordarles que durante todo este mes y parte de lo que queda de mayo vamos a estar abordando el paleociclo con distintos temas de la región del Biobío. La próxima semana ya vamos a nos pasamos del Cretácico,
nos vamos a hablar un poquito del Mesozoico, nos vamos a meter un poquito en el mundo de las plantas y después ya vamos a terminar hablando ya de épocas más recientes. Así es que muchas gracias, Dayana. Me despido también de ti. No sé si tienes algunas palabras para... Y nada, agradecer a Cristian Salazar que se haya tomado el tiempo de hacernos este tremendo aporte. Muchas gracias, Cristian, al público que nos acompañó también con las interesantes preguntas. Y bueno, Katy, también a ti por guiar esta conversación. Y reiterar entonces la invitación a seguirnos en redes sociales del museo, en nuestra página web. Estaremos en las próximas semanas subiendo material y vamos a seguir con el paleociclo para que sigamos adelante con esta reflexión y el conocimiento de nuestro pasado más remoto. Hasta pronto y muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.